Un cordial saludo, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy regresa uno de nuestros espacios más especiales en el proyecto de Universidad Nómada, el de conflicto armado colombiano. Y para este espacio he invitado de nuevo a la profesora Ángela Guerra, que hoy nos va a compartir su investigación sobre un tema muy importante para compartir con la familia nómada. El tema se llama Resignificar la violencia sexual en mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Y esta investigación tiene cuatro partes muy importantes y cada parte es una pregunta. Y el primer concepto clave de esta investigación es el abuso sexual. Profesora Ángela, un cordial saludo. Empecemos por ahí. ¿Cómo piensa usted ese concepto de abuso sexual en el marco del conflicto armado colombiano? Hola Wilmer, buenas noches. A ver, partimos de una premisa, ¿no? Cuando yo empecé a investigar, pareciera que implícito dentro del conflicto armado ya se da por hecho de que hay violencia sexual porque sí, porque está el conflicto. Pero resulta que la violencia sexual dentro del conflicto armado no se da porque sí, sino se da a través de un orden estructural que es solamente una manifestación más del patriarcado, porque podría haber guerra sin violencia sexual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad de que haya violencia sexual en el marco de la guerra? Entonces, hay varios autores que planteaban esta situación explicando ello desde la estructura del patriarcado. Y es nada más que el reflejo de una cultura machista que quiere someter a las mujeres. Y entonces, en el contexto de la guerra, las someten haciéndolas botín de guerra muchas veces. En el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, pasa mucho que esto es, pues, es un deshonor, ¿no? La mujer es la que perpetra la comunidad, es la que une. Entonces también es una forma simbólica de acabar con el enemigo. Entonces la mujer termina siendo un objeto intermediario eh, para humillar y maltratar al hombre del bando, comillas, contrario. Entonces, bueno, esa era como la parte más interesante que me parecía ahí. El Centro de Memoria Histórica ha hecho un trabajo muy criticado, pero a mi modo de ver también muy loable, dándole voz a las mujeres víctimas de violencia sexual en este margen del conflicto armado colombiano. Y creo que tienen información muy completa respecto a esto. La investigación, lastimosamente, sí está muy centrada en las mujeres. Creo que el año pasado el Centro Nacional de Memoria Histórica sacó el último informe y ahí ya no hablaban solamente de mujeres, sino que, bueno, hablaban de otras cosas. También metían un poco más el tema de la niñez, eh, metían un poco también el tema de homosexualidad, el tema de violencia hacia las personas transgénero, hacía distinción un poco más hacia las personas negras, porque las comunidades negras pues también han visto muy vulnerados sus derechos y no es lo mismo la violencia sexual hacia una persona blanca que hacia una persona negra, porque hay mucho fetichismo en torno a eso y eso también es racismo, ¿no? Entonces, pues ahí digamos que atacar las minorías es importante para comprender que la problemática es muy diversa. No es solamente como, sí, violencia sexual, sino que tiene un montón de motivos y de trasfondos que a la final son solamente una violencia estructural que se ha perpetrado a través de la cultura. Excelente, profesora. Y también en nuestro proyecto de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto armado en Colombia, hemos tenido una pregunta para resolver ahí y es la violencia sexual de género también en el marco del conflicto armado colombiano.
y definitivamente las estadísticas son aterradoras. Y otra de las cosas que encontramos en nuestra investigación fue cómo usaban las mujeres en la época de la violencia con V mayúscula como espías. Y también vimos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hicieron los soviéticos al llegar a Berlín fue empezar a violar alemanas y les preguntaban a ellas por esa situación y muchas de ellas decían que prefiero un soviético en el vientre que un nazi matándome. Hasta ese punto de degradación nos llevó esa Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría también se vio bastante violencia sexual y de género en el marco de diferentes conflictos armados, en los conflictos de los Balcanes, en este momento en el conflicto en el Donbass entre Rusia y Ucrania. Entonces uno ve que el tema va mucho más allá de las fronteras, de los países, y por eso también hay un concepto muy interesante que es palabra clave en su investigación y que quiero que también profundicemos un poco en esta noche, y es ese tema de la cultura de la paz. Y también quiero que aprovechemos el concepto de cultura de la paz para que tú también nos hables de qué piensas de la propuesta de Gustavo Petro de paz total y del enfoque de género que se podría dar allí con la participación del Ministerio de la Igualdad y de la Equidad, creado hace poco legalmente y que va a estar a cargo de Francia Márquez. ¿Qué piensas de esto, profesora Ángela? Yo no he leído la propuesta de qué va, si de pronto nos das un contexto. Perfecto. El Ministerio de la Igualdad y de la Equidad fue propuesto como promesa de campaña y apenas en enero, en este enero, se legalizó, y la idea de este ministerio es tratar de ayudar a combatir diferentes violencias, violencias estructurales de género, racismo, sexismo, discriminación por razones ideológicas. Entonces, lo que yo he visto de ese Ministerio de la Igualdad es la posibilidad de crear precisamente una cultura de paz, pero una cultura de paz desde la inclusión, desde el respeto. Ahorita en la parte final también vamos a hablar del tema educativo, pero por eso, cuando leí tu trabajo y vi la importancia que le das ahí a la cultura de la paz, también es interesante pensar hasta qué punto se puede dar una paz total, que entre otras cosas es la promesa más ambiciosa del gobierno de Gustavo Petro, porque una cosa es hacer la paz con el ELN y otra es hacerla con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, con las autodefensas gaitanistas de Colombia, con la Segunda Marquetalia, con el Estado Mayor, que también son disidencias de las FARC, y aparte de eso, que esa paz total también venga acompañada del enfoque de género. Entonces, por eso quiero que hablemos un poco de eso, de la cultura de paz tal y tú como la propones y también de lo que tú has vislumbrado, sea teórica o empíricamente, de la propuesta que tiene Gustavo Petro de paz total. Es que eso es un tema. A ver, desde la investigación, lo que se rescata es la forma de resistir de las mujeres víctimas de la violencia sexual dentro del marco del conflicto armado en Colombia, porque son diversas. La mujer es tejedora de comunidad, ¿sí? Y existían un montón de formas a través de las cuales ellas resistían pese a los daños sociales, a los daños psicológicos, a los daños físicos, que también ellas tenían daños físicos eh, causados pues por la guerra y por la violencia sexual específicamente. Entonces digamos que algunas de las formas que se exponen para ese resistir
son, por ejemplo, voy a leerlo acá. Ta, la necesidad de romper silencios, esa es una. O sea, para que haya paz, tiene que haber verdad. Si no hay verdad, no puede haber paz. ¿Por qué? Porque a través de la verdad puede haber reconciliación, ¿no? Y solamente a través de esa reconciliación yo puedo trascender el dolor y darle un nuevo significado, resignificar esa violencia. ¿Cómo puedo resignificar esa violencia? Entonces ya ellas lo hacían. A través del tejido, a través del canto, a través de acciones de empuje social, a través de activismo político, eh, a través de construir redes de apoyo y de escucha para otras mujeres. Entonces, todo eso permitía que se generaran dinámicas de resignificación, que creo que es clave, porque si a mí me pasa algo X que me duele y yo no soy capaz de trascender eso y de volverlo algo positivo, voy a quedar siempre atrapada en la situación de conflicto. Entonces, igual pasa a ellas. Obviamente es muy sencillo desde mis palabras y desde este escritorio estarlo diciendo, pero pues imagínate la situación a nivel práctico, ¿no? O sea, en la vida real, cómo fue, cómo es que violen a tu hija frente tuyo, cómo es que a tu mamá la empalen y cómo entonces yo resignifico eso, porque es muy sencillo hablar por hablar, pero las situaciones eran demasiado escalofriantes y crudas como para uno exigirte, ya, hagan la paz. Sin embargo, las comunidades quieren la paz. Pese a que han vivido lo que han vivido, quieren la paz porque ya saben la crudeza de la guerra, cosa que no suele pasar mucho en las ciudades a las que no nos han tocado de frente y directamente estos temas porque pues somos indiferentes a la realidad que acontece con los demás. Entonces, desde ahí eh, es importante partir para comprender qué sería ese resignificar y para entender que no es un punto sencillo. Lo otro que tampoco es sencillo es que de acá hay una autora que se llama Jean 2019 y ella habla de que la práctica de violencia sexual por parte de quien la ejerce genera placer. O sea, es el placer por hacer el daño. Eh, otra de las motivaciones, el control de la sexualidad y la reproducción de los grupos armados. Entonces, digamos, prostitución forzada y esclavitud sexual. Digamos, no sé, vayan y maten a esta gente y como premio, pues cójanse a las mujeres. ¿Sí? Políticas internas de los grupos armados en los que se pueden encontrar, por ejemplo, el aborto forzado, que es otra forma de violencia sexual, o la violación como forma de autocompensación, porque hoy lo hice bien, entonces tengo ganas de ir a cogerme a cualquiera y pues cualquiera puede ser de mi propiedad porque yo soy quien tiene las armas. Partiendo desde ahí también, para que exista el perdón, tiene que haber arrepentimiento, ¿no? Y si no hay arrepentimiento, es muy complicado que yo haga el ejercicio de transitar mis dolores, de resignificarlos, de trabajar en pro de mi comunidad, de tejer redes y que luego yo vaya y no haya arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, ¿cómo vamos a conciliar las dos partes? Entonces, ahí es loable el ejercicio que se hacían de diálogos de paz, donde por primera vez se creó un espacio para las víctimas, para que las mujeres víctimas de violencia sexual pudieran ir y hablar y tener de frente a a la persona que ejerció violencia contra ellas. Y bueno, ahora sí, mirémonos a la cara, que es una forma también de bajar un poco ese concepto de el monstruo, sino que no, usted no es el monstruo por allá al que yo le tengo que temer, sino que usted es un igual a mí. Y nos vamos a mirar a los ojos y vamos a hablar de qué pasó, cuál era su realidad y cuál era la mía, ¿no? Y desde ahí, desde esos diálogos, desde ese enfrentarlo y desde bajarlo de categoría de monstruo a somos iguales,
Hay una forma de empoderamiento para la mujer y hay una forma en que la otra persona puede hacer conciencia de sus actos. Entonces, partiendo desde eso, es posible construir una cultura que deje de desconocer la problemática, que eso es un punto importante, y que empiece a repensarse sus patrones conductuales, porque si lo que sucede en la guerra solamente es un reflejo en un espectro ampliado de lo que sucede en la vida diaria de las personas, entonces, ¿qué está pasando en la vida diaria de las personas? ¿Sí? Si yo como mujer y todas mis amigas y todas las personas que yo reconozco hemos sido víctimas de acoso callejero, por ejemplo, que no es una cosa menor, pues ¿qué se espera amplificando eso a la guerra? ¿Sí? Entonces, para que existan culturas de paz, tiene que haber una narrativa que visibilice las problemáticas, que visibilice que de a pequeñas y pequeñas y pequeñas acciones se va armando una bola de nieve de problemas que responden a un sistema patriarcal de orden estructural, ¿sí? Y desde ahí, solamente desde ahí, desde pensar eso, puede empezar a construirse una cultura de paz, que necesita que apoyo educativo, sí o sí, que tiene que empezar desde los niños pequeños, desde entender el respeto por la diferencia, desde, eh, ¿cómo se llama?, de construir el patriarcado y el machismo tan arraigado que hay en la sociedad colombiana. eh, y solo desde ahí creo y me atrevo a afirmar que construir culturas de paz, empezando de lo macro hacia lo micro, puede ser como referencia, pero no eficiente. ¿Por qué? Porque la paz es un proceso que tiene que irse construyendo de forma individual y tiene que empezar en la casa. Porque si lo que mi hijo ve es una mamá que tolera violencia o un papá violento, yo no puedo esperar que él mañana no sea una persona violenta. Entonces, desde mi casa, mi hijo tiene que estar educado para responder a un sistema totalmente distinto al que estamos respondiendo ahora. Y tiene que estar educado para cuestionarse a sí mismo de, vení, yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Excelente, profesora. Me encanta mucho ese concepto de cultura para la paz y también quiero que en este tercer punto profundicemos otro concepto muy importante de su investigación que tiene que ver con la educación para la paz. ¿Cuál es la propuesta que podemos hacer para educar para la paz? ¿Usted qué piensa, por ejemplo, de las cartillas de la Cátedra de la Paz? También si quiere hablar algo de la postura del gobierno de Gustavo Petro en ese proceso de educación para la paz. Y definitivamente es un tema que nos toca bastante porque como humanistas, como licenciados, es algo que no es una moda. Educar para la paz es algo para toda la vida. Profe, entonces, ¿cuál es su postura respecto a esa propuesta de educación para la paz? Pues yo creo que ese es un tema que ya viene, no es un algo que venga de Gustavo Petro, porque ya Juan Manuel Santos empezó a hacer un trabajo desde su gobierno para la reparación. No sé si de pronto lo recuerdas. Y esa reparación tenía como varias ramas. No era y no es un proceso fácil de ejecutar, porque hasta 2019 eran como 29.500 víctimas solamente de violencia sexual. No estoy hablando de todas las víctimas del conflicto armado. Entonces, es mucha la población a la cual se tenía que atender, lo cual no justifica que pasaran cosas como que ellos tenían derecho a una reparación económica y pasaban cosas como que, no sé, este mes voy a ir a cobrar, que ellos les daban un dinero en compensación a los daños.
y pues no, no hay plata, pasaban ese tipo de cosas. Entonces, la reparación tiene que abarcar varios espectros. Uno, tiene que haber reparación psicológica para las víctimas. En algunos lugares se ejecutaba, en otros se ejecutó un tiempo y en otros pues eso quedó en el olvido y quedó ahí. Tiene que haber una reparación social. Yo tengo que procurar generar dinámicas que reconstruyan el tejido social de las personas. Tengo, para eso, no sé si has visto las marchas de retorno. Hay una periodista, se me escapa el nombre, pero es una periodista del tiempo que ha estado en esas marchas de retorno, que es como, hubo mucha gente a la cual pues, la sacaron de su pueblo. Entonces el pueblo quedó pueblo fantasma porque ahí ya no hay nadie. Y la gente hace marchas de retorno, que es volver al espacio y empezar a reconfigurar nuevos simbolismos en el espacio. Entonces, no sé, en esta plaza mataron a tantas personas, vamos a darle un nuevo significado a esa plaza, cosa que lleva tiempo, ¿no? Y que lleva esfuerzo y que a veces es muy difícil porque la gente no quiere volver a los lugares donde, donde les hicieron daño. ¿Quién querría volver? Pero la gente lo hace, que me parece también una forma brutal de resistencia de las personas. Entonces, desde ese gobierno ya habían como varias propuestas de reparación, estaba esta, estaba la económica, estaba la laboral, eh, bueno, y hasta ahí creo que iba, creo que habían unas de salud, pero la verdad es un sistema flojo. Creo que al ser también la primera vez que se ponía como en acción, eh, pues no se dio como la respuesta tan eficiente para atender a toda la población. Sin embargo, creo que también es una cuestión de tiempo, ¿no? Y ojalá de que los recursos fueran direccionados también hacia eso y no que queden como ahí embolatados a mitad del proceso, porque a la final también, aparte de voluntad y de querer hacerlo y todo, es un tema de plata. Yo no le puedo decir a un grupo de psicólogos, vaya a la comunidad de Santa María a hacer trabajo social y psicológico con las víctimas. Plata, porque eso cuesta. Y pues si el gobierno no tiene un presupuesto destinado para eso, o si el presupuesto se embolató, porque de hecho había mucho presupuesto que Estados Unidos mandó para eso y bla. Entonces, si el presupuesto se embolató, pues es complicado responder a esas demandas, ¿no? Entonces, pues desde ahí creo que el tema sí es dinero y organización y que los recursos se inviertan en lo que se tiene que invertir, porque en la teoría está muy bonito planteado. O sea, si uno quisiera ejecutarlo, pues lo ejecuta porque eso ya está escrito lindo, pero, pero pues ajá, llévelo a la acción y haga que eso tenga un eco en la gente. Totalmente de acuerdo. Igual lo que hizo Santos en su momento fue más o menos bueno, con todas sus deficiencias. Lo que propone Petro también se ve bueno en la teoría, pero como dice usted, profesora, esto hay que hacerlo realidad y como veeduría ciudadana hay que estar pendiente de esos procesos, de cómo se va a trabajar la cartilla de la paz, ahorita que empiecen las clases. A mí me Y gusta que ya se están empleando eso en los colegios, ¿no? Que ya sí, podemos empezar a tocar un poquito la historia, nuestra historia cruda y que desde que la gente lo conozca, conocer las cosas implica al menos tener la conciencia para no caer en la repetición, ¿no? Entonces, si yo soy consciente de que si voy por ahí me caigo, seguro que mañana no voy a volver a pasar por ahí o voy a tener cuidadito y voy a bordear. Entonces creo que es importante que la niñez, la adolescencia, conozca la crudeza de la guerra, porque a la final el futuro es de ellos, ¿sí?
Entonces creo que desde ahí, desde ese tomar conciencia, es un ejercicio valioso que se estén empleando eh, estas dinámicas en las instituciones. Tendría que mirar muy bien lo de la cartilla para la paz para poder dar un concepto un poquito más grande. Pero yo igual sí resalto algunas cosas y es que, bueno, uno, necesario que la víctima se pueda reconocer como víctima para que desde ahí pueda haber reparación, porque hay gente que no se reconoce como víctima. Reconocerse como víctima no es una tarea sencilla, ¿sí? Porque ser víctima no está muy bien visto en ningún lado, y menos tú ir a decir, hola, soy Ángela y soy víctima de violencia sexual. Es difícil, cuesta, y que eso se verbalice es complicado, porque muchas veces las mujeres lo que tendía a pasar es que se volvía un tema tan cotidiano que ya era normal. Entonces, a ese grado de, de violencia estuvieron expuestas que ya fue normal, es normal. Entonces, creo que uno, eso, dos, sí resaltó total el papel de la escuela, que más que repetir la cartilla, es hacer un ejercicio de conciencia y de práctica de, ok, traigamos la paz al aula, ¿no? Porque es desde ahí, desde donde se tiene que ir viendo que se está haciendo la tarea. Más que, sí, está bien el ejercicio de memoria, me gusta, me gustaría de pronto que, que mostraran, eh, no en forma de morbo, pero sí en forma de narrativa, las problemáticas que tuvieron que vivir las víctimas. Mm, y bueno, eso para la no repetición y que se empezara a hacer práctica dentro del aula, porque soy consciente que en un colegio hay un montón de problemáticas que a la final también se resumen en una forma de violencia. Entonces, no sé, que fulanita me hizo, que nos miramos, que nos quedamos mal, que las barras bravas, que etcétera. Hay muchísimas problemáticas dentro de la institución que a la final son un reflejo de la violencia cultural, eh, que hay en este país. Entonces, también desde ahí tiene que empezar a haber una praxis que dé cuenta de que están aprendiendo qué es la paz, porque no se vale solo tomen la cartilla, vamos a leer hoy, y esto se me vuelve como, no sé, como la clase de ética, pero cuando salgo al descanso, entonces sí respeto a todo el mundo, ¿sí? Sino que tiene que ser una vaina coherente. No sé cómo será a nivel práctico para el docente llevar a cabo el espacio, pero pues el deber ser es que se notara que se está llevando a cabo. Y lo otro, repito, el papel de la familia, que es todo, porque tampoco se le puede delegar toda la tarea a la escuela. Si yo tengo un hijo, yo soy responsable del ser humano que está gestando ahí. Entonces, ajá, como papás, aparte como pedagogos, ¿cuál es mi tarea y cómo la estoy haciendo? Totalmente de acuerdo. Y por acá también llegan algunos saludos y comentarios de nuestra audiencia. Un saludo a Gabriel Erazo, un televidente muy fiel de la Universidad Nómada. Igualmente para Luis Adolfo Vélez Durango, para J. David Ávila y para Raúl Miguel Nieto. Mm. Y es curioso que en este momento estemos otra vez pensando en ese proceso de cartilla de cátedra para la paz. Particularmente tengo una y me gusta mucho porque tiene muchos elementos importantes relacionados con la estética, con el arte, con las prácticas simbólicas. Y cuando vaya a Armenia, profe, se la voy a mostrar una cartilla que tengo aquí que hicieron los socios de la Esperanza aquí en la ciudad de Medellín. Y Voy a chismosearla también, por internet también, queda la duda. sí, también, aunque esa cartilla no sé si se consigue en internet, la que yo tengo, no sé, pero de pronto si no la consigue en internet, yo se la Ok, muestro, profe. Así que no se la va a perder, querida profe, porque es muy no sé. importante ese conjunto de conceptos que se trabajan allí. Y profe, ahora que habla de las víctimas,
esa es precisamente la última pregunta que tengo para hoy, que hay un concepto muy interesante en su investigación que es víctima de guerra, y quiero que nos hable un poco de eso, pero antes quiero darle un saludo muy especial también a Santiago Jiménez Alarcón. Profe, es curioso que estemos hablando de las mujeres víctimas del conflicto armado y que solamente tengamos televidentes hombres, según los comentarios, profe. Otra cosa muy A mí eso me curiosa. encanta, a mí me Sí, encanta. qué bueno, Me profe. encanta Profe, porque pues, los invita a repensarse como hombres, ¿no? Ustedes, los hombres, tienen, creo que una tarea pendiente, eh, porque han estado en una situación de privilegio que bien la reconozcan o no la reconozcan, está ahí. Y es importante también repensarla, ¿no? Y vuelvo y repito, lo que pasa en la guerra solamente es un reflejo en un espectro ampliado de lo que es el día a día, que es el sometimiento, que es la cosificación de la mujer, que es la infravaloración de la misma. Entonces, creo que eso está diciendo algo, ¿no? Y pues qué bueno que haya mucha audiencia masculina para que, pues, no sé, al menos nos cuestionemos un poquito las miradas que tenemos de las cosas. profe, le voy a decir una paradoja estadística. Cuando hicimos el video sobre el suicidio de la muchacha que fue abusada sexualmente cuando era niña, que se tiró de un edificio acá en Medellín, las estadísticas de YouTube mostraron que de las 11.000 personas que nos vieron, porque ese fue el video más viral de los que hemos hecho en vivo, de las Ujú. 11.000 personas, el 70% eran mujeres. Y, y cuando hacemos videos así como el de hoy, pareciera que la estadística es al revés. O sea, hoy que estamos hablando de las mujeres, la mayoría son hombres. Y esa vez que estamos hablando de un tema que, o sea, era una mujer la que se suicidaba, pero el 80% de las personas suicidas en Colombia son hombres. Son hombres. Y en el mundo también, solamente hay dos Ujú. países en el mundo en donde se suicidan más las mujeres. Y uno de ellos Eso tiene un es Bangladesh sentido. y Y es China. que Bangladesh y China. los hombres no han sido educados para hacer una buena gestión emocional, sino que ustedes han sido educados para producir. No. Y creo que una de las mayores frustraciones de un hombre es no ser un buen eh, productor monetariamente, ¿sí? O no tener realización profesional. Ustedes están como dirigidos hacia allá. Las relaciones que hay entre los hombres generalmente son de la camaradería y tal, pero ustedes no tienen una relación donde ustedes puedan decir, voy a llamar a mi amigo y voy a echarme una chillada y le voy a contar mis sentimientos. No, porque eso está mal visto porque es como cosa de nenas. Y todo lo que sea nena tiene un matiz de que esa vaina es malo. No llores que pareces una nena. Malo, ¿sí? Entonces ustedes los hombres no han sido educados para eso. No han sido educados para procesar emociones de la manera en que nosotras hemos sido educadas. Yo, por ejemplo, sé que si tengo mi crisis existencial y todo está mal, yo sé que tengo una mujer con quien contar y que ella me va a escuchar y que me va a entender. Ustedes generalmente, si de pronto tienen a alguien, no va a ser un hombre, va a ser una mujer. Si es que la tienen y si no, no tienen a nadie. Y con ese no tener a nadie y con esa educación de tengo que ser muy fuerte y tengo que ser exitoso y en lo posible tengo que no sentir mucho porque eso me hace débil, me hace nena o me hace marica, que es la otra palabra también. Entonces, en ese sentido es que se causan mucho daño psicológico y eso le da sentido a que sus cifras de suicidio sean mayores a las de las mujeres, porque nosotras somos, no es que seamos más sentimentales, ustedes también sienten, lo que pasa es que no estamos tan reprimidas emocionalmente como ustedes. Entonces ahí es donde nos surge esa diferencia. Sí, profe, la última pregunta que le tengo es precisamente sobre el tema del concepto de víctima de guerra de su investigación, porque es algo muy importante también para pensar cómo se configura
ese proceso de las víctimas de guerra, en este caso de las víctimas sexuales que son mujeres. ¿Cómo se configura una víctima? Una víctima se configura reconociéndose como víctima. En este caso, como estamos hablando de violencia sexual, entonces tiene que haber sido víctima de abusos, acosos, eh, aborto forzado, prostitución forzada, empalamientos, eh, ¿cómo se llama cuando le quitan a uno partes? Mutilaciones genitales, o bueno, también sucede con órganos como los senos. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, más o menos por ese ámbito iban. Y la primera tarea que tiene una mujer para volverse víctima es reconocer que es víctima y que lo que sucedía no era aceptable ni normal como suelen pensar ellas, que es la parte que más me asombra a mí, ¿no? Pero además eh, necesitan hacer pues la denuncia, ¿no? Darle voz a que listo, ya tengo en mi cabeza que eso me sucedió, entonces ahora tengo que hacer el proceso de denuncia para que a mí el Estado colombiano me reconozca como víctima de violencia. Y es ahí donde los mecanismos son medio entorpecedores, empezando por el sistema de salud. El sistema de salud en Colombia para las mujeres víctimas de violencia sexual es supremamente eh, denigrante y revictimizante también, igual que el sistema judicial, porque tú tienes que ir y contar la historia y otra vez contar la historia y otra vez contar la historia y resulta ser muy agotador. Porque muchas veces las mujeres no aparecen de pronto en los registros, porque las mujeres tienen miedo de ir a denunciar, porque de pronto el policía es amigo de fulanito, entonces si fulanito se entera que yo lo denuncié, me van a matar a toda mi familia. Entonces desde ahí ya se vuelve un problema. ¿Qué resulta interesante de el proceso de reconocerse como víctima? Que eso le da ya la oportunidad de pasar de víctima a sobreviviente. Pues víctima es cuando yo me quedo viviendo la situación y sobreviviente es cuando yo ya aprendí a darle un sentido a eso que me sucedió. Y hay una palabra que me gusta mucho y es resiliencia, ¿no? Entonces empiezo a tener acciones de resiliencia que me permitan pasar de estar en una posición de víctima a una posición de sobreviviente. Cuando me vuelvo sobreviviente de violencias sexuales, porque ya hice no necesariamente un activismo gigante, pero al menos hice la tarea conmigo misma de empoderarme frente a la situación, ¿sí? Y desde ese empoderarme soy capaz de darle nuevos significados a los espacios, soy capaz de darle nuevos significados a mi comunidad, soy capaz de darle nuevos significados a mi cuerpo y a la imagen y a la autoestima que quedan supremamente destruidas luego de usted convertirse en una víctima de violencia sexual. Entonces, es una tarea larga, difícil, eh, pero desde que eso suceda puede existir una reparación. Y la reparación, ya lo hablamos, sí, bueno, atañe a las instituciones, pero también le atañe a la sociedad. Entonces, todos somos responsables de que haya restauración, de que esa persona que viene desplazada tenga oportunidades, ¿sí? De que sus hijos tengan oportunidades, de que no quede solamente sumido en la pobreza, de que tengan acceso a educación, de que tengan acceso a salud, a vivienda. Todos somos responsables de eso. ¿Cuál es la responsabilidad individual? Uno, informarse. Dos, conocer la historia, no repetirla. Tres, empezar a cuestionarse, ¿no? A cuestionarse desde el actual, desde el día a día, desde quién soy yo, hombre, con mi pareja, con mi hermana, con mi mamá, con la vecina, con mis amigas, y desde ahí ya empezarle a dar nuevos sentidos a las cosas. No es que una cosa esté ligada a la otra, porque están profundamente unidas,
Solamente la investigación era un pretexto para mostrar eso, ¿no? Que nuestras acciones individuales, nuestro día a día, tiene un impacto en que se perpetren acciones en escenarios más grotescos y que esas mismas acciones del día a día pueden o no servir para que exista también una reparación de esos daños eh, en esos escenarios. Así es, profe, y precisamente ese es el propósito de la Universidad Nómada, mostrar ese proceso de resignificación de la violencia sexual en mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia y también mostrar qué está pasando en nuestro país, en donde las cifras de suicidio, por ejemplo, han aumentado en un 44% en los últimos 10 años, el 80% son hombres, y también empezar a buscar más alternativas, y por eso es muy importante ese tipo de espacios. Profe, ¿cuál es su mensaje final para la Universidad Nómada? Yo me quedo con algo que dice Villa Gómez y que lo cité acá y lo voy a leer. Y dice, quizás cuando este país, cuando la comunidad internacional tenga la disposición de la escucha, cuando se abran los medios y la sociedad colombiana esté dispuesta a escuchar, a empatizar y a reconocer la injusticia y el sinsentido de lo vivido, cuando se comprenda cómo lo buscan los hombres y mujeres víctimas y sobrevivientes, cuando salen a marchar, cuando hacen un ritual o un acto simbólico, cuando se quedan en un silencio performativo en un lugar público, cuando el resto de esta sociedad logre comprender, quizás se puedan dar las condiciones suficientes y necesarias para hacer la paz en Colombia. Profe, excelente. Muchas gracias por compartir su investigación con la Universidad Nómada. Por aquí llegó una panelista también, se llama Ani Sofía Zuleta. Y hola, Hola, ella no se quería ¿cómo perder la estás? clase. Parece Muchas bien. gracias muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gabriel, Luis, David, Raúl, Santiago. Muchas gracias por haber compartido este rato con la Universidad Nómada. Seguimos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Desde hoy vamos a empezar a subir videos cortos en nuestro Twitter, en nuestro TikTok. Este video lo vamos a subir a Instagram, por eso lo hicimos más cortico también, porque queremos que la gente de la Universidad Nómada en Instagram, que somos como 400, para que si somos 6.500 en YouTube, más adelante también seamos 6.500 en Instagram. Así que este video también lo van a ver allá. Vamos a montarlos ya en 8 partes diferentes. Hasta ahora solamente hemos montado los videos en 5 partes diferentes. Ya vamos a montarlo en 8. Así que, profe, espero que nos acompañen en el curso de enfoque de género de los lunes. Y Claro bueno, que sí. y los domingos seguiremos hablando de deportes con Camilo. Y bueno, también otro amigo por aquí nos saludó, Sid Pipo Witt, otro televidente muy fiel. Bueno, hoy todos fueron hombres, profe, todos fueron hombres. Pero bueno, No, eso está bien. ay, Ah, me está bueno, echando. ya nos echó, ya la jefe de la casa nos echó, ya que chao. Profe, un Sí, abrazo muy grande, entonces nos estamos viendo el domingo con Camilo y el lunes en enfoque de género. listo, profe. Bien, Un chao. abrazo, muchas gracias por el espacio. Chao, belleza. Viciosa. Bueno, y un abrazo para toda la gente que nos vio y nos vemos muy pronto. Mira, chao. Eso.